Tendencias y buenas canciones. No te quiero ver. La Clave me escucha. En mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas. Micasino.com, por supuesto, nuestro auspiciador, nuestro evento. Conéctense a micasino.com, participen de slots, jueguen si les interesa el básquetbol, si les interesa el fútbol, si les interesa el tenis. Conéctense, pongan atención a todos los efectos que le entrega micasino.com. Radio La Clave, por supuesto, en todos sus programas tiene espacios para invitarlos a ganar, no solo a participar, sino que a ganar dinero. Jueguen, participen, ganen, como siempre, en micasino.com. Estamos haciendo el ranking de noticias en Radio La Clave y bájame el volumen, Jesús, porque vamos a hacer un apunte y vamos a hacer el cambio a la cortina que viene después de la sección de entrevista y conversación. Viene Diana Urenque. Darío Quiroga me escribe por interno, Camilo, y me dice que fue en Provócame, no en 32 minutos. Yo le digo que el canal de YouTube se llama 32 minutos y otros proyectos. Así que tan errado no estaba. Sí, yo, la verdad, no me fijé más en el canal de YouTube, no tanto como... No, pero Provócame, el espacio que está promocionando actualmente, donde está con Valeria Estaba también Cárcamo, ahí, estuvo Reti ayer y Pierina Ferretti están ahí comentando la contingencia. Sí, vamos a seguir hablando del caso Hermosilla. A continuación tenemos una invitada de lujo. Está todavía no conectada. Vamos a estar haciendo la conexión. Mientras tanto, algunos apuntes nomás del caso Hermosilla, lo adelantamos anteriormente. Pasadas las 8 de la tarde de ayer jueves se conocieron 2 comunicados de la Fiscalía Nacional y la Fiscalía Metropolitana Oriente a raíz de diversas consultas de la prensa, donde se daba a entender, se confesaba más bien dicho, o se confirmaba, de que habían WhatsApp entre el fiscal nacional Ángel Valencia y el abogado Luis Hermosilla. Dicen al tiro que fue antes de que tuviera el cargo de fiscal nacional. Yo no quiero hacer una analogía, no quiero dar la lata con algo que no tiene que ver con acá, tiene mucho que ver. En los años 90 en Italia, a través de pequeños empresarios y abogados de Milán, empezaron a investigar a estas personas. Cartosto se llamaba uno de los primeros investigados. Esa huevada se llamó Manipulite. Significa manos limpias, literalmente, en Italia. Era una red idéntica a esta. Oh. Idéntica. La huevada terminó con el primer ministro de Italia, Craxi, escapándose en avión a Argelia para no irse preso, porque Argelia no tenía tratados de extradición con Italia. Él murió ahí. Oh. Y yo cuando leí el primer audio, cuando vi el primer audio y vi el tipo de red que este pelotudo había armado, caché, esto está recién empezando. Sí. Yo no sé hasta dónde el Poder Judicial en Chile va a poder ejercer presión y hasta qué posición va a poder llegar. Yo creo que eso va a depender un poco de la independencia, que es muy poca del Poder Judicial. Sí. Y de cómo el Poder Judicial puede actuar sobre los empresarios y sobre el poder económico en Chile. Vamos a hacer la pausa de cortina para hacer el enlace con nuestra invitada, que seguimos conversando con Adriano Camilo y mi persona, que se conecta con... Vamos a continuación. Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. Filósofa, columnista de La Tercera, influencer diría también, trabaja en la Universidad de Santiago, doctora en filosofía en la Universidad de Friburgo y catedrática en su alma mater, siendo la primera directora del Departamento de Filosofía de dicha casa de estudio. Entre sus principales obras destaca Animales enfermos, Filosofía como terapéutica y Pensar lo público. Tenemos a Diana Urenque, que va a estar presentándose en la Feria Internacional del Libro de Democracia y Derechos Humanos de Recoleta, y está con nosotros en Radio La Clave esta mañana para pensar la política, la vida, la filosofía. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Hola, buen día. Muchas gracias por la conversación. Contenta de conversar con ustedes. No, muchas gracias a ti. Oye, estábamos viendo la última columna que escribiste porque estamos hablando, bueno, el tema del día, el tema de la semana, el tema del mes y probablemente el tema del año. No sé si hay una noticia que le iguale a esta, que es lo de Luis Hermosilla, que
todos los días avanza, aparecen más personajes. Esto es como si fuera una serie de Netflix donde se complica la trama, como si fuera 100 años de soledad. Caja de Pandora. Te meten personajes, o como Game of Thrones en su época, tercera, cuarta temporada, donde ya te perdí ahí los nombres. Pero desde el audio que sale, empieza a aparecer gente de la PDI, gente del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. Ahora aparece el actual fiscal nacional, que tenía unos WhatsApp. Podemos irnos a la minucia del día de hoy, que es decir, la amenaza, comillas, que dio el abogado de Luis Hermosilla, que es su hermano Juan Pablo, de decir que él, como su abogado, tiene el acceso completo a los WhatsApp y puede estar casi... Yo tengo la carpeta entera, puedo ir tirando si me están tirando la pachotada. ¿Cómo lees tú el caso en general y particularmente las últimas noticias, Diana? Mira, en realidad, como dices tú, el caso es, yo creo que bastante impresionante por muchas razones. Me preocupa sobre todo, y creo que en la columna traté de decirlo, después también me gustó que Daniel Matamala, como que en la misma dirección, está tratando de defender lo mismo, que es que el caso tiene tantas aristas que a veces pasa a ser, no sé, como el cliché de muchas cosas, ¿no? Entonces como que uno se queda en lo anecdótico. Aparecen, por cierto, figuras políticas, eso es lo más grave, y a eso me voy a referir al tiro, pero toda esta cosa, las implicaciones como graciosas, más faranduleras de esta situación, a veces hacen que los medios se concentren en ello. Por ejemplo, no sé, cuando se empezó a hablar de Tonka, y es como, no, aquí el tema no es quiénes son las como personas de farándula, porque esto es interesante, sino más bien las profundas implicaciones que tiene el poder económico o ha tenido con esta persona. Creo que y para ir puntual a lo que dices tú, lo que dijo el abogado de Hermosilla es sumamente grave. Yo vi la reacción que tuvo Cordero, que fue bastante crítico, y dijo que no iba a aceptar este tipo como de acusaciones, a menos que hubiera, digamos, pruebas de ello. Yo me quedé pensando, y claro, por cierto que decir cualquier cosa que pueda traer a los medios y que pueda también ser como una forma de deslegitimar el proceso de justicia que está en este momento poniendo a Hermosilla en el centro del cuestionamiento, eso es posiblemente, claro, una estrategia, pero no deja de ser, parece ser cierto, de que hay implicaciones y que ahí hay una serie de cuestiones que uno debería conocer. No son las formas, por cierto, no creo que amenazar de esto, de este tipo, no es la forma que hay que hacerlo, pero de que efectivamente podría ser que encontráramos, no sé, si revisamos o pudiéramos tener acceso a los mails o a los WhatsApp de distintos funcionarios, estoy hablando desde jueces, notarios, etcétera, quizás ministros de antes, no estoy diciendo que estén encubriendo, pero de que han sido quizás objeto de presión, o que a lo mejor de una u otra forma también, y no solamente Hermosilla, sino que de otros grupos de poder, yo creo que es una posibilidad que no es tan loca pensarla, ¿no? Diana, es muy interesante, bueno, dos cosas. Uno, es cierto esto de la multiplicidad de puntos de vista y opiniones. De hecho, veía el otro día, y invitaron incluso a Sebastián al podcast de las Amicas a hablar de justamente como esta facción farandulera del caso Hermosilla. Pero a mí me interesa mucho esta como dimensión del poder, y me gustaría compartir contigo un par de reflexiones al respecto. Una no es propia, la planteó Alberto Mayol, que cuando vio a Juan Pablo Hermosilla hablar y pelearse como con la jueza, dijo que eso es un símbolo de que Hermosilla está perdiendo poder. O sea, se nota que no está en su escenario más cómodo, en fin. Pero al mismo tiempo, y es lo que me ha llamado la atención sobre todo en las últimas horas, yo veo a Hermosilla capaz de pararse en una conferencia de prensa y pararse de tú a tú con el presidente de la República, el ministro de Justicia, el fiscal nacional, y en cierto modo, que supuestamente Hermosilla está en una especie de contra la espada y la pared, acorralado en cierto modo, y sin embargo lo vemos con una actitud de: yo puedo pararme frente a ti, incluso podría llegar a tumbarte, y diciendo: yo te puedo filtrar los WhatsApp con los fiscales que han pedido favores, con los ministros que han pedido favores. Entonces, ¿qué pasa realmente con el poder de Hermosilla en una situación como la que estamos viendo hoy en día, pensando que también que es como el inicio de todo esto? Obviamente va a ser una cadena y un montón de aristas que van a ir desencadenando hacia distintos sentidos. Mira, pienso que
a ver, por un lado sorprende, es bien escandaloso, de repente se hablan con eufemismo, ¿no? Esto como la danza de los millones, suena bonito, hasta uno se imagina como dinero danzante, ¿no? Como si fuera una cuestión como simpática. Y en realidad es grave, muy grave. A mí me parece, entre todo, súper positivo que esto esté pasando. Es una súper buena señal para el país, a diferencia de lo que a veces se piensa que si no se habla de corrupción es que no existe, no. O sea, creer que en gobiernos latinoamericanos, porque aquí también abracemos nuestro Chile. Chile está en un contexto latinoamericano donde nuestros países vecinos también han tenido mucha corrupción. Donde uno mira al norte del país, del mundo, han habido también casos de corrupción en países que se supone que funcionan mucho mejor. No sé, pienso en Alemania cuando fue el caso esto como de los autos que estaban también trucando o no sé, algo estaban haciendo con esto de los gases. Entonces, pasa en todos lados. Yo creo que es una buena señal simplemente que se destape, ¿no? Porque nos estamos así cegando y la justicia de una otra manera está haciendo su trabajo. Dicho esto, que cómo se presenta a mí me da más la impresión de lo que decías tú al principio, o sea, esto de estar acorralado y empezar a disparar, como amenazar un poco a cualquier lado. Cuando uno tiene poder, yo creo que no haría algo de esa forma y de esa naturaleza, ¿no? Sería silencioso, sería corrupto, sería precisamente no decir, cuidado que voy a soltar muchos audios, porque, ¿me entiendes? Ya se habría hecho ese trabajo y claramente esas redes parece que funcionaron mucho tiempo, pero no están funcionando en este caso en particular. Y lo más probable, la estrategia que hemos visto también, es esto de que muchos dicen, bueno, no, pero Hermosilla en realidad aquí es algunos han dicho, no tan buen abogado, alguien que en realidad perdía sus casos, alguien que en realidad no es tan poderoso, alguien que solamente tenía un costo de vida muy lujoso, y que en realidad no es tan poderoso, ¿no? Esa también es parte de la estrategia que se ha tratado de decir. Y yo creo que en parte es cierto, él solo no, por supuesto que no es el poder, no lo tenía el concentrado, pero sí con esta relación probablemente de favores, de conocer ciertas cosas. Y de nuevo, yo creo que lo más grave es esto. En Chile, es cierto, la ley, y esto lo he dicho en otros lados, es para todos igual, o sea, está este universalismo de las leyes. Sin embargo, sabemos que la justicia tiene distintas balanzas en la medida en que uno tiene las asesorías correctas, el bufete de abogados correcto, la zona gris. El que detecte la zona gris de la ley puede salir, digamos, invicto de un juicio o con penas mucho menores a todo el resto de los mortales que no tenemos para pagar abogados, que no estamos quizás tan alfabetizados. Y este caso también lo demuestra muy bien, ¿no? Demuestra muy bien que si tú tienes realmente el buffet de gente apropiada, también puedes defenderte mejor, y eso es algo también que de lo que deberíamos aprender como país. El mundo de medio, ¿no? Yo me acuerdo en un caso que hubo antes de que yo volviera de Italia, un boss mafioso de Roma, que estaba conectado con el Vaticano, con el alcalde. Después el alcalde lo investigaron y decía, están los pobres, están los que tienen poder, y nosotros operamos ahí en medio. Y claro, efectivamente no creo que Hermosilla tuviera poder concentrado. Y el punto es exactamente ese. El tipo no es alguien que ejerce el poder desde el poder. Es alguien que ejerce el poder en ese espacio que hay entre medio del poder político, el poder judicial, el poder económico. Ahí se mueven las mafias de verdad, por supuesto. Porque después están, claro, los que venden droga en las plazas de tráfico, ya, pero eso es un negocio nomás. El poder se ejerce ahí, en esa zona gris que hay. Y ahí es donde se mueven. Y esto de los abogados, ¿no? Que me llama la atención, que se dice que el tipo no ganaba todo su juicio y todo. Por supuesto que no. Pues, es como un mito muy chileno. Humano. Claro, es un mito muy chileno pensar que los abogados sean como una especie de pitoniza. No, en general son personas que trabajan, en el caso de Hermosilla, personas que trabajan en ambientes criminales, de tráfico de relaciones, de tráfico de influencia. Eso se llama así. Claro, esto qué importante es para poder llevar a cabo una investigación satisfactoria en esto y pillar a todas las conexiones que tenía Hermosilla, esto del secreto bancario. Claro. Qué importante es para pillar la mafia, el narcotráfico, toda esa porquería que a nosotros nos carga y que es súper normal que ocurra en situaciones de poder. Como dijo la doctoresa, es algo que ocurre en todos lados, en Alemania, en Volkswagen, en España, en todos los países del planeta hay corrupción, donde hay poder y corrupción, eso es normal, no es común, es normal.
Hay que normalizar la huevada y normalizar también el perseguirla y el tener instrumentos judiciales para hacerlo. Y qué bueno que sea esto del secreto bancario. Eso tiene que avanzar, esa es la bala con la cual tú les pegas a los mafiosos, a los traficantes, a los gángsters. No las cárceles, no las prohibiciones. Eso no funciona. Es la plata la que hay que perseguir. Es ahí. Tú abres la caja de Pandora, es el secreto bancario. Y llama la atención, Diana, yo me imagino que lo has visto, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que en medio de todo este tema, el caso Hermosilla, salen los empresarios a decir que este problema no se resuelve con más regulación. Me encanta eso que uno dice el descaro. Es como esto no se resuelve con más transparencia. Es que Boric digo que van a tirar el tema para otra cosa. Sí, yo me gustaría también ver eso, porque también otra de las aristas importantes es en cierto modo cómo las instituciones acá quedan full dañadas con esto, especialmente pienso yo el Poder Judicial. O sea, acá las mismas personas en las que influyó Hermosilla van a ser quienes van a tener la última palabra, y me refiero particularmente a la Corte Suprema. ¿Cómo ves tú ese escenario? Mira, yo, de lo que se dijo antes, comparto plenamente. Efectivamente, esto del secreto bancario, creo que, por eso el caso es importante por muchas cosas, y cuáles son las lecciones que tomamos, y que no se nos olvide, porque de repente se nos olvidan las cosas. Y que no sea solamente como castigo para los de cuello, corbata, prisión efectiva, que pero no queremos aquí como solamente buscar casos que insisto, suenen como, no sé, de castigo solamente, sino secreto bancario que fue fundamental, efectivamente, como se decía, para poder hacer el trazado del dinero de la evasión de impuestos, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Es cierto, cuando muchos sectores de la derecha particularmente decían, oye, pero ojo con esto, porque entonces te pueden exponer en tus dineros, entonces también puedes ser extorsionado. Ese es un argumento que uno dice, bueno, pues, es interesante, pero el problema es que la forma en la cual tenemos ahora de levantar el secreto bancario, que es que los jueces lo determinen, ya está siendo cuestionado porque el mismo nombramiento de jueces está siendo cuestionado. Entonces, aquí ya tienes dos cosas importantes. Secreto bancario, que es una cosa importante de levantar cuando se requiere, cuando hay buenas razones, cuando hay argumentos, etcétera, pero también cómo ocurre el nombramiento de jueces, notarios y otras autoridades. Esto también lo ha puesto el caso Hermosilla, yo creo que de relieve. Hay una falta de transparencia respecto a eso, y yo creo que este caso tiene que ser el momento para poder regularlo. Así como fueron casos de cierta corrupción que hicieron que pudiéramos regular con la ley del lobby, y que todavía, sin duda, hay cosas que se pueden mejorar, pero son avances, ¿no? Entonces, el nombramiento de jueces yo creo que es una cosa fundamental. Hay mucha oscuridad respecto a eso. Y quería decir también, porque me quedé pensando con esto de la corrupción y los delitos, efectivamente, en la alta esfera, donde hay poder, como se decía, sí hay corrupción. Lo que pasa es que, claro, cuando uno piensa en el narcotraficante de la población, o el delito, es como ya delito, criminalidad, arma, esto es como un tipo de las cosas como mafiosas, por así decirlo, como se dijo. Pero luego están en estas altas esferas, y perdón, en Chile está súper naturalizado. O sea, tuvimos un presidente que ahora falleció, que estuvo también a veces, o sea, de hecho está el caso Dominga metida con Hermosilla, su primo también tiene que ver con esto, y además recordemos que estaba toda esta polémica sobre los paraísos fiscales, donde también se hacían las fortunas. Entonces, nuestro modelo como chileno idiosincrático creo que a veces alaba eso, ¿no? Como de como, ay, no sé si creo que es el pillo, pero quién sabe justamente el vivo. Nos autoinfligimos el mito de que Chile no es un país corrupto. Es un martirio. No es necesario para distinguirnos que no somos corruptos. En todos lados. No tenemos para qué mentir. No tenemos para qué mentir en esto, es súper común. Diana Urenque, licenciada en Filosofía de la USACH, primera directora del Departamento de Filosofía de dicha casa de estudio, columnista de La Tercera, insisto, influencer. Vas a estar en la Feria Internacional del Libro de Derecho Humano y Democracia en Recoleta, presentando Animala Central hacia una política del amparo. Haz la invitación a ese espacio y cuéntanos qué podemos encontrar el viernes 6 a las 7 de la tarde en la Sala Salvador Allende, en el Zócalo de la Municipalidad, en Avenida Recoleta 2774. Y bueno, van a estar a todos invitados e invitadas. Para mí ya es súper bonito participar por segunda vez en esta feria.
El libro, bueno, presento este libro, que es el último que escribí, como decía esto, Animal Ancestral, hacia una política del amparo, pero la gracia es no solamente presentar algunos de los contenidos que tienen que ver con los problemas de la comunidad que tenemos en la modernidad actualmente en Chile y planetariamente, esto que nos cuesta ser el nosotros político, articulado, muy activado más bien por emociones, con cuestiones neuróticas. Entonces, explicar un poquito el contenido, pero lo novedoso de esto es que estoy como haciendo cosas más experimentales, entonces meto un poco de música para explicar esto de la racionalidad ancestral y no solamente esta cosa como de la ideología. Entonces está saliendo bien bonito, todos invitados, invitadas, si quieren conocer filosofía y experimentarla desde un lugar más creativo, por así decirlo. Diana Urenque en concierto, entonces, segunda Feria Internacional del Libro, Democracia y Derechos Humanos. Vamos a ver ahí, escucharte. Bueno, quienes la escuchan hoy día pueden ir a verla y te leemos como siempre en La Tercera y en tus redes sociales. También te recomendamos seguirla. Muchas gracias, Diana. Ay, muchas gracias a ustedes. Un placer. Cuando quieran. Igual, nos vemos y también nosotros nos despedimos. Viene Clave Morse con un programazo a cargo de Daniel Fajardo. Viene Mónica Salaquet, presidenta de FedeTour, y después viene otro influencer, concertacionista, Eugenio Tironi, sociólogo, hablando de todo y de todos. ¿Indagarán en el caso Hermosillo? Yo creo que sí. Vamos a hablar ojalá. Con el arquitecto de lo que fue los 30 años, la concertación proveniente del MAPU. Hoy en día medio frente amplista para sus cosas, yo lo he cachado. Muchas gracias, Adriano. Muchas gracias, Camilo. Nos vemos. Mica.com, la mejor red